Ministerio Impacto Evangelístico Bajo Cielos Abiertos. Ya Dios nos ha permitido ya por 33 años estar predicando su santa palabra. Amén. En unión a mi amada esposa, la cual excuso en esta hermosa noche por ser viernes, pues se hizo un poquito difícil que me acompañara debido a compromisos, ¿verdad?, laborales, pero reciban saludos de parte de ella. Esta semana cumplimos, el miércoles cumplimos 30 años de casado. ¿Qué ustedes creen? 30 años y parece que fue ayer. Porque cuando se ama el tiempo, amén, ¿verdad?, no tiene efecto. Bueno, dice que Jacob, ¿verdad?, trabajó 7 años por Raquel y luego por Lea 7 más. 14 años, y dice la palabra que fue para él como poco tiempo. O sea, cuando se ama, el tiempo, amado, no se mide. Y Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado una hermosa familia. Ya tenemos 2 hijas y del fruto de ese amor, esas 2 hijas pues ya nos han dado 5 nietos entre las 2. Así que me dicen, usted es el abuelo más joven, ¿no? Si ya yo estoy en el 5º piso ya. Que pasa que Dios nos mantiene jóvenes, ¿verdad? Amén. Pero reciban un fuerte abrazo de mi amada esposa Wanda Vázquez y de nuestra iglesia, nuestros pastores Alonso y Daisy Palacio. Ellos pastorean la Iglesia de Dios, Ministerio de Restauración en la ciudad de Anaheim. Desde allá es que venimos. Por eso, amado, llegamos tarde al culto. Me tomó 2 horas en llegar aquí. Tremendo, pero llegamos, amén. Yo le dije al hermano Mylon, bueno, más lejos está el cielo y vamos para allá, ¿verdad? Amén, pero no acostumbro a llegar tarde a los cultos, así que pido, amado, mis disculpas por haber llegado tan tarde, pero es algo que está fuera de nuestro control, ¿verdad? El tráfico acá, salimos tempranito, pero eso fue tremendo. Pero gloria a Dios, amado, que llegamos a tiempo, ¿verdad? Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Así que estamos muy bendecidos de estar aquí. Amén. Y muy contentos. Dicho todo esto, mis amados hermanos, la próxima vez que venga, pues me voy a evitar todo este protocolo de presentación. Le invito a buscar la palabra del Señor. Vamos al mensaje. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Sé que esto está bueno aquí porque se siente una atmósfera de bendición. A su nombre, gloria. He considerado el verso 13. Filipenses capítulo 3, verso 13 y verso 14. Cuando identifiquen la lectura, me dejan saber con un fuerte amén. Si lo está buscando todavía, diga aleluya. Creo que estamos todos ahí. Leemos así la inefable palabra del Señor, la cual leía la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la participación de su Santo Espíritu. Y la iglesia que va para el cielo dice amén. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo, diga conmigo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Te pido, Señor, que tú utilices mi vida y puedas ministrar la necesidad, Señor, que hay en medio de la iglesia. Necesitamos ser direccionados. Necesitamos, Señor, escuchar tu voz. El tiempo que vivimos urge, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que nos direcciones, que nos afirme por medio de tu palabra en la fe.
para poder seguir, Señor, por delante la carrera que tenemos. Te pido, Dios, que mientras esta palabra sea predicada, usted levante, restaure, sane si hay algún enfermo. Señor, liberte si hay alguna atadura. Declaramos, Señor, libertad en el nombre de Jesús. Porque dice tu palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Y tu palabra es verdad. Y te pido que tú seas glorificado, y nosotros nos encargaremos de darte la gloria, de darte la honra, porque solamente usted se lo merece. Todo te lo pedimos por los tributos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice, mira al que está a su lado y dígale: prosigue. Dile: prosigue. Dígale: prosigue. Dígale con autoridad: prosigue. Dígale: aquí no hay vuelta atrás. Dígale: prosigue. Vea lo que vea, prosigue. Pase lo que pase, prosigue. Te respalde quien te respalde, prosigue. Se quede quien se quede, prosigue. Se vaya quien se vaya, prosigue. Levanta la mano y adora la gloria del Señor. Predicamos bajo el tema: prosigue. Puede tomar su lugar. Amén. Puede sentarse, pero no se sienta encima de la alabanza. Mientras predicamos, puede adorar a Dios. Puedes adorar a Dios. Anda Jehová. Anda Jehová. Anda Jehová. Mi alma te adora. Mi alma te adora. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Vivimos, amados hermanos, en tiempos retantes y muy desafiantes. Tiempos de grandes retos y grandes desafíos. Las naciones, los pueblos, los países, el mundo está, amado, en una preocupación desmedida. Y cuando hablamos de preocupación desmedida, amados, quiero decir que muchos están ya al punto de caer en una ansiedad. Y otros ya han pasado de esa área de ansiedad a un área de depresión. ¿A raíz de qué? A raíz de las noticias. A raíz de los acontecimientos que están ocurriendo. A raíz de procesos que han pasado en la vida, de pérdidas. No solamente pérdidas posiblemente materiales, sino pérdidas personales. Se ha ido un hijo, se ha ido una madre, se ha ido un padre. Se ha ido una esposa que se amaba, un esposo ya no está. Vemos madres criando, amando, siendo madres y padres a la misma vez. A la vez, recíprocamente, también podemos ver padres que han quedado solos, amados, cuidando un hogar. Todo esto ha causado, amado, una gran preocupación. Las alzas en la violencia han aumentado. Las naciones, los pueblos, las ciudades aún, amado, en nuestro país están hundidas en la violencia. Lo podemos ver a través de las redes sociales, a través de los medios noticiosos. Podemos ver, amado, cómo la violencia ha incrementado, ha aumentado en el mundo. Y todo esto, amado, trae preocupación. ¿Preocupación por qué? Preocupación por la familia. Preocupación por nuestros hijos, por el futuro de nuestros hijos. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos en un futuro si Cristo no viene por su iglesia? De aquí a 15, a 20 años, ¿cómo estará esta nación? ¿Cómo estará el mundo? ¿Cómo estará, amado, el gobierno? ¿Cómo estará corriendo todas estas agencias gubernamentales? Pensamos en todo eso, amado, y nosotros que creemos en Dios y tenemos a Dios en nuestro corazón y tenemos el Espíritu Santo con nosotros, pero no dejamos de ser humanos, nos preocupamos también. Pero nosotros como iglesia tenemos una esperanza de vida.
Y tenemos un Dios, amado, que por medio de Jesucristo ha prometido estar con nosotros. No un día, no dos, no tres, no cuatro. Todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Pero la realidad es que como humanos que somos, hay preocupación a raíz de todo esto. Y Pablo le escribe a los filipenses también. Y le dice a los filipenses: por nada estéis preocupados, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas que vuestras peticiones delante del Señor, con toda oración y acción de gracia. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, amados, nosotros, aunque todo esto que he mencionado está sucediendo en nuestro entorno, aleluya, la realidad es, amado, que no estamos desamparados, no estamos solos. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y la iglesia, a través de la historia, ha pasado por diferentes etapas de vida, diferentes procesos. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, entrando un poco en exégesis, para no caer en exégesis, cuando Pablo, fíjese, le escribe a la iglesia de Filipos, Pablo le escribe aproximadamente entre el año 60 y el año 61 después de Jesucristo. Pero Pablo no le está escribiendo desde un hotel 5 estrellas, ni le estaba escribiendo desde la comodidad de una habitación la cual él había alquilado, ni le estaba escribiendo desde su habitación personal. No, cuando Pablo le escribe a los filipenses, Pablo estaba restringido de libertad. ¿Qué quiero decir con eso? Que Pablo estaba experimentando su primer encarcelamiento por causa, amado, del evangelio. Pablo estaba, amado, atado con cadenas en manos y pies. No solamente estaba amado, restringido de libertad, Pablo estaba preso en Roma. Estaba atado con cadenas. Y vemos a Pablo exhortándole a los filipenses a no estar preocupado por nada. Es que cuando estudiamos la vida de Pablo, amado, vemos un hombre verdaderamente que aunque él vivía, pero en su interior ya él estaba muerto en Cristo Jesús. Entonces Pablo le exhorta a los filipenses. Y en contexto, Pablo le habla de los privilegios que él tenía antes de ser lo que era Pablo. Y Pablo dice: por ahí hay muchos que se pueden jactar de muchas cosas, pero si ellos pueden jactarse de apostolado y pueden jactarse de la ley, yo me puedo jactar mucho más, porque yo fui circuncidado a los 8 días. Vengo, amado, de la tribu de mi tocayo Benjamín. Soy hebreo de hebreos, o sea, hebreo de hebreos, dando a entender que era de una línea, amado, exclusiva dentro de lo que es el linaje hebreo. No solamente era hebreo de hebreos, Pablo dice que era fariseo. En cuanto a la ley, Pablo dice, amado hermano, cumplidor. O sea, Pablo, amado, como en su vida de Saulo de Tarso, era un judío ultra ortodoxo. ¿Qué quiero decir? Que Pablo era un guardador de los 613 preceptos, amado, de Moisés y de la ley. Pablo era un guardador, amado, de la ley moral y las leyes rituales hebreas. ¿Qué quiero decir con esto? Que Pablo, al ser, amado hermano, de la tribu de Benjamín, al ser hebreo, al ser de la secta farisea, en cuanto a la ley, guardador, amado, exigente a él mismo, amado, en cuanto a los mandamientos, dice él, irreprensible. Quiere decir que era un fiel guardador, amado, de las leyes divinas de aquella época. Y tales hombres tenían grandes privilegios. Privilegios dentro de la élite religiosa y privilegios a nivel de gobierno.
Por eso Pablo, amados, era un hombre que sabía debatir, no solamente en lo teológico, sino que sabía debatir en lo político también. Por eso cuando yo escucho a personas que dicen, no, la iglesia no se debe meter en cosas de política, la iglesia no se debe involucrar en la corrupción política y no debe de endosar lo que está mal, pero la iglesia es parte de una sociedad. La iglesia paga impuestos. La iglesia tiene el derecho a ejercer un voto. Como que me están mirando. ¿Qué pasó? No. Con esto quiero decir, amados, que la iglesia también tiene sus derechos como ciudadanos de una nación, porque somos parte de ella. Y cuando yo escucho a alguien que dice, no, amado, la iglesia ni los pastores deben meterse en política, pues fíjese, la política es el arte de gobernar. Y el arte de gobernar, amado, es, aleluya, una institución divina, porque fue Dios quien la constituyó. Incluso la constitución de esta nación, de nuestra nación americana, está compuesta en teología bíblica. No solamente la constitución, las leyes, amado, en las cortes supremas, en las cortes civiles, está, amado, compuesta de teología bíblica. ¿Qué quiero decir? Que las leyes gubernamentales han sido fundadas en base a lo que dice la palabra del Señor. Entonces es imposible separar. Escuche esto, es imposible separar la religión de la política. Eso es porque está ahí unida. Por eso yo, con mucho respeto, cuando alguien me dice, no, hermano, no se puede hablar de temas de política. Claro, yo no puedo endosar candidatos políticos ni nada de eso. Pero nosotros como líderes, como predicadores, tenemos una responsabilidad de orientar a un pueblo, de abrirle los ojos si es que van a tomar decisiones incorrectas. De entre los malos, agarrar lo menos malo, porque no hay políticos buenos, amado, no hay. Hay unos menos buenos y otros mucho nada bueno. Entonces decir, hermano, no se puede meter en política, amado, con mucho respeto, eso es una miopía teológica. Porque siempre desde el principio, amado, Dios ha levantado una voz profética para señalar lo equivalente, para señalar la corrupción, para señalar la injusticia, para señalar lo que no está correcto. Aleluya. Dios levantó un Moisés. ¿Y a dónde fue Moisés? Delante de un faraón. Dios levantó, amado, gloria al Señor, a un Elías. ¿Y a dónde fue Elías? A señalar, amado, la corrupción de un rey llamado Acab. Dios levantó, amado, gloria al Señor, a un Pablo. ¿Y dónde estaba Pablo? Debatiendo, amado, con los políticos de la época y con los religiosos de la época. Dios levantó un Jesús, y Jesús también debatía, amado, con la corrupción, aleluya, religiosa y la corrupción gubernamental de la época. Incluso Pablo estaba preso precisamente por política y por teología. Precisamente por eso Pablo estaba experimentando, amado, prisiones. Y hay que entender un principio, amado, que lo que hoy, que lo que se tolera hoy va a ser la esclavitud del mañana. Lo voy a repetir, lo que toleramos hoy va a ser la esclavitud del mañana. Por eso cuando un país va, amado, en camino incorrecto, a aplicar, amado, y a imponer, lo primero que quiere callar es la voz de Dios, la religión. Por eso en los países comunistas lo primero que se restringe es la voz de la iglesia. 1, 2, 3, probando. Siempre, amado, ese pensamiento comunista siempre quiere callarle la voz a Dios y tiene que restringir la iglesia, oprimir la iglesia, amenazar la iglesia. Por eso usted ve en todos estos países de izquierda, amado, la voz de Dios, la iglesia atraviesa por persecución.
Porque la iglesia siempre ha sido la portavoz de Dios para denunciar ¿qué? Lo que es incorrecto. Y cuando se levantan los líderes, los pastores, y se levantan líderes conciliares y hombres de autoridad reclamando y señalando lo que está mal, el gobierno entonces va y los persigue y los mata, los encarcelan. Y Pablo, amado, no era la opción. Pablo estaba preso en ese entonces por predicar la verdad y señalar lo que estaba incorrecto. Entonces, amado, dentro, amado, de ese contexto donde Pablo le explica a ellos: mire, yo estoy aquí, yo era un hombre que lo tenía todo, tenía privilegio, tenía beneficio, tenía muchos amigos, tenía conexiones por todos lados, pero Pablo dice: todo eso que yo tenía, yo lo dejé como basura por seguir a Jesucristo. O sea, Pablo le está exhortando a los filipenses como si él no hubiese, amado, no como si él no hubiese pasado, amado, por trabajo y por tribulaciones. Pablo dice: yo sé lo que es ser aplaudido, yo sé lo que es ser recibido con alfombra roja, yo sé lo que es tener privilegio, yo sé lo que es estar dentro de la élite religiosa y de gobierno, porque yo estuve allí. Pero cuando yo me choqué, cuando choqué con Jesucristo, cuando yo choqué con él camino a Damasco y caí, aleluya, al suelo de la cabalgadura, lo único que yo escuché fue una voz que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Y cuando yo escuché esa palabra, lo único que salió de Pablo fue: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y aquí vemos, amado, luego de ese exégesis, vemos, amado, un hombre entregado totalmente a la predicación de la palabra. Un hombre, amado, que Pablo era un erudito de la época. Pablo fue instruido por uno de los Gamalieles en Jerusalén, porque hubieron otros Gamalieles también. Pero Pablo fue instruido por uno de los mejores Gamalieles, amado, en la Universidad Teológica de Jerusalén. Entrenado, cumplidor, amado, y fiel seguidor de la ley, a tal grado que perseguía a la iglesia, pedía carta para que lo autorizaran para el cancelar y matar a los cristianos. Aún dice, él mismo dice, amado, Pablo mismo testifica que cuando Esteban, amado, fue apedreado, él consistió en su muerte. Allí estaba Saulo de Tarso, amado, diciendo: quítenle la vida, apedréenlo. Pero luego este hombre, amado, asesino, perseguidor de la ley, perseguidor de la iglesia, Dios se antojó de él y lo alcanzó, aleluya, y le hizo pasar por los mismos padecimientos, amado, que él le hizo pasar a otros. Pero cuando estudiamos a Pablo, vemos un hombre, amado, totalmente muerto en lo físico. Por eso Pablo decía: para mí es vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso cuando en Filipo lo encarcelaron y lo metieron, amado, en el cepo de la cárcel más adentro, Pablo allí no entró quejándose ni llorando, ni diciendo: antes cuando yo era fariseo las cosas no me iban así. Allí no vemos un Saulo llorón, allí no vemos un Pablo quejándose, allí no vemos un Pablo diciendo: ante la vida me iba mejor y ahora mira todo lo que estoy pasando. No, allí vemos un Pablo que a medianoche, aleluya, a medianoche cantaba himnos al Señor y los presos los oían. Y dice que de repente la gloria de Dios se metió en aquella cárcel y se abrieron las puertas de la cárcel, alabado, y fueron liberados, amado, por la mano divina de un Dios todopoderoso. Allí vemos un Pablo, amado, aleluya, no quejándose de la prisión, alabando la gloria de Dios. En medio, amado, de ese encarcelamiento, vemos un Pablo que después de ser apedreado, dice que en Listra lo sacaron, amado, arrastrado de la ciudad
y lo dejaron como muerto. Pero dice que rodeándolo los discípulos oraron por él y Pablo se levantó. Alabado sea la gloria del Señor. Y se fue a Antioquía y a los 3 días regresó, amado, a Listra para terminar el mensaje que había dejado a mitad. Alguien puede adorar la gloria del Señor. Aleluya. Estamos viendo un hombre indetenible, un hombre irrestrictible, un hombre entregado totalmente, amado, a la obra del Señor. Que aunque padecía, pero amado, aleluya, él se sentía orgulloso por cada padecimiento que le pasaba por causa del evangelio. Pablo dice: yo he estado en náufrago, he estado en alta mar muchas noches, he sido azotado, 40 azotes menos 1, 3 veces apedreado, dejado como muerto, he sido traicionado por los de la ciudad, he sido traicionado por falsos hermanos, he estado, aleluya, en hambre, he estado en desnudez, pero hasta aquí el brazo de Dios ha estado conmigo. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Abasojalaya. Porque, amado, el ministerio tiene sus padecimientos. No hay llamado sin padecimientos. Hablar la verdad, amado, trae amigos, pero también trae enemigos. Hablar la verdad trae aplausos, pero también, amado, se montan caras serias. Y estamos viviendo un tiempo, amado, donde son pocos los que quieren sufrir por causa de la verdad. Y estamos, amado, viendo un evangelio acondicionado a la época. Un evangelio acomodado a los sentimientos y las emociones, amado, de esta generación, de este mundo posmoderno. Estamos viendo una teología acomodada, amado, a principios seculares y no a lo que la palabra verdaderamente, amado, nos quiere decir. Porque si hay algo que no cambia es la palabra de Dios. Los métodos de evangelización cambian, las metodologías cambian, pero la palabra no cambia. La palabra es la misma, la esencia, aleluya, la seriedad, aleluya, el texto, amado, y la esencia del mismo no puede ser negociada, no puede ser cambiada, no puede ser vendida. Compra la verdad y no la venda. La sabiduría, aleluya, la enseñanza y la inteligencia. Y hoy vemos, amado, olvídese, muchas cosas que no quiero entrar porque ya ustedes lo saben. Pero vemos a un Pablo en esa incomodidad, en esa restricción. Y Pablo le aconseja a los filipenses y le agradece la gentileza, amado, que han tenido, que tuvieron para con él. Porque la iglesia de Filipo nunca se olvidó de Pablo. Recogían ofrendas y se las enviaban a Pablo. Tenían un cuidado por Pablo. Unos detalles que otras iglesias que le habían dado mucho problema a Pablo, por decir los corintios, no se habían acordado de las prisiones de Pablo. Pero los filipenses hacían memoria de aquel que sacó de su tiempo para evangelizarlos. Y Pablo los elogia por eso. Y le dice: yo le agradezco porque han sido gentiles conmigo. Sin embargo, Pablo, en medio de esa exhortación, le exhorta a seguir adelante. Y en el versículo 13, Pablo le dice: yo no le estoy hablando como si yo fuese perfecto. Yo no le estoy exhortando ni le estoy predicando como si yo lo hubiese alcanzado todo, como si tuviese ya la corona sobre mi cabeza, como si hubiese alcanzado la supremacía en la santidad. No, estoy padeciendo con padecimientos, con sufrimiento, con muchos pensamientos que llegan sobre mí. Pero algo sí, amado, yo he decidido en mi vida, y es dejar ciertamente lo que quedó y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Pablo dice: yo prosigo a la meta
Yo prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, cuando definimos, y ahora entramos en introducción, cuando definimos lo que es proseguir, quiere decir seguir, continuar, persistir. Pero me gusta esta definición: llevar adelante lo que se tenía empezado. O sea, lo que yo empecé lo tengo que terminar. Si yo empecé esta carrera, aquí no hay vuelta atrás. Si yo empecé un ministerio, aquí morimos con las botas puestas, pero aquí no hay vuelta atrás. Si Dios me llamó para su servicio, aquí no hay vuelta atrás. Yo prosigo adelante. Si Dios me llamó para servirle en la casa, aquí no hay vuelta atrás. Yo prosigo en el servicio. Si Dios me llamó para ministrar en el altar, en la música, aquí no hay vuelta atrás. Yo prosigo en la alabanza. Alguien puede adorar. Anda racatarabasaya. Por tanto, amado, proseguir, evalúe a lo que es llevar adelante, seguir adelante, seguir caminando, seguir corriendo, seguir con determinación, seguir con firmeza, seguir con, amado, con bagaje. Aleluya, ¿para qué? Para terminar lo que un día empecé. Por eso esto no es del que empieza, esto es del que lo termina. Pablo mismo le dice a los corintios, aleluya, yo tengo que seguir corriendo. No vaya a ser que después de haberle predicado a muchos, yo venga a ser descalificado. Porque esto no es como empezamos, esto es como vamos a terminar la carrera. Hay muchos que han empezado bien, pero están terminando mal. Ay. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Tenemos que proseguir en lo que hemos empezado. Lo que empieza bien, termina bien. Alguien puede levantar la mano y adorar la gloria de Dios acá. Toca al que está a tu lado y dile: empezamos bien, vamos a terminar bien. Aquí no hay cambio. Dígale: aquí no hay cambio. Aquí no hay cambio. Aquí no hay cambio. El que entre a esta casa tiene que abrazar la visión de la casa. Si no, aquí no tiene cabida. Que por donde mismo entró, por ahí mismo salga. ¿Alguien puede adorar a Dios acá? Sí, porque estamos en la época de los cambios. Estamos en la época de las evoluciones, que hay que evolucionar. Hay que enmendar. Yo siempre digo algo, amado, yo soy cuarta generación de pastores en mi familia, para la gloria de Dios lo digo. Mi bisabuelo pastoreó por más de 40 años. Mi abuelo ejerció un pastorado por 39 años. Mi papá ejerció un pastorado por 36 años. Aleluya. Y si algo, amado, yo aprendí, amado, es que aquí no se puede cambiar. Si algo yo aprendí es que lo que ha funcionado no se cambia. Lo que ha funcionado no se negocia. A muchos dicen no, que ya no hay que orar tanto. Aleluya, pero Jesucristo le dijo a sus discípulos: hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Alguien puede adorar la gloria de Dios. Hay gente que dice que ya no se puede. No, ¿para qué ayunar tanto? ¿Para qué orar tanto? Hay otros que están diciendo: ya no es necesario ir a los cultos. Aleluya, porque el congregarse no salva a nadie. Mentira del diablo, amado. El congregarse nos afirma, el congregarse nos estabiliza, el congregarse nos alimenta. No solamente en la palabra, el congregarse nos hace, amado, aleluya, amado, hace una iglesia coinona, hace una iglesia, amado, que camina en una sinergia, bajo una misma revelación, bajo una misma unción. La iglesia, cuando se congrega, amado, aleluya, se convierte en una donde se socializa el uno al otro, se hace familia, se hacen hermanos. Alaba la gloria de Dios. Jamás la iglesia virtual va a sustituir la iglesia presencial. ¿Alguien puede adorar a Dios acá? No, que veo los cultos virtuales. Yo puedo entender que si usted está en una cama encamado, si usted está en un hospital,
Si usted está en una prisión, pues claro, ver un culto virtual, pues bendice. Pero gente con salud, con fuerza. ¿Por qué no van virtual a Walmart? Ni van virtual a Sam ni a Costco. Ni van virtualmente, amado, a sus trabajos. Porque si no van a sus trabajos presencialmente, no cobran. Es como en la época de la pandemia. Cuando las iglesias se abrieron, la excusa no, que hay COVID. Donde único había COVID era en las iglesias. Pero en Walmart no había COVID. Ni en Costco, ni en Sam, ni en los aviones había COVID. Aleluya. Mire, amado, mire el adoctrinamiento, amado, y la imposición para controlar las masas. Yo viajé en esa época de COVID, tuve que hacerlo por una emergencia. Y en la línea afuera, 6 pies de distancia. Pero cuando uno entraba dentro del avión, estábamos como sardinas ahí dentro. ¿Y por qué las líneas aéreas no dejaban 6 pies de distancia también dentro de los aviones? ¿Ah? Porque sabe que iban a perder mucho dinero. O sea, ¿a dónde vamos a parar? Amado, la iglesia nunca ha estado. Nunca la iglesia ha estado en la posición de acondicionarse al mundo. Por eso la Biblia dice que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. La iglesia siempre, los hombres de Dios, siempre han recibido presión. Porque si es algo que el diablo siempre va, amado, a aplicar, es la herramienta de la opresión, de la imposición. Los jóvenes hebreos, ¿dónde llegaron los jóvenes hebreos? A Babilonia. Un territorio que, donde abundaba la idolatría. Sin embargo, los jóvenes dijeron, no vamos a comer la comida de rey, porque la comida de rey está dedicada a sus dioses. ¿Y qué van a comer? Pues denos lechuga y tomate y pan y agua. Por tantos días, por 10 días. Y cuando, amado, ellos hicieron eso, los rostros de los hebreos estaban más saludables y más resplandecientes de los que habían comido la comida de rey. Diga conmigo, eso se llama preservación. Cuando Nabucodonosor levantó la estatua para que todo el mundo la adorara, los jóvenes le dijeron a Nabucodonosor, nosotros no vamos a responder a ese negocio. O sea, lo que nosotros hemos creído, nuestros principios no se venden. Nosotros adoramos al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La estatua de Nabucodonosor, la imagen, y todo el mundo, amado, estaba ahí, se tenía que postrar delante de ella. ¿Sabe cómo se llama eso? Presión gubernamental. Si lo vamos a actualizar, el gobierno, el sistema del anticristo siempre va a querer que la iglesia se rinda ante él. Pero los jóvenes dijeron, no nos vamos a postrar ante esa imagen. Mira que el horno está encendido. Y los jóvenes le dijeron, no vamos a responder a ese negocio. Sepa, Dios Rey, que el Dios que nosotros le servimos tiene el poder para librarnos del horno de fuego y de tu mano. Pero déjame decirte algo mucho más profundo. Sepa, Dios Rey, que aunque nuestro Dios tiene el poder para librarnos de tu mano, no nos vamos a postrar. Pero sea que nos libre o no nos libre, aquí no hay negocio. Aquí no vamos a retroceder. Aquí vamos para adelante. Aquí vamos para adelante. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? El horno lo subieron 7 veces más de lo acostumbrado. A tal grado que los generales
literales, amado, que fueron a echar los tres jóvenes al fuego. El fuego los consumió a ellos. Pero todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Que los tres jóvenes cayeron atados dentro del horno de fuego. Pero de momento se quemaron las ataduras. Las ataduras que le puso el sistema, las ataduras que le puso el gobierno, las ataduras que le puso la presión. Ay, 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 ay. Todo se va a quemar en tu vida, menos lo que Dios mío. Toda la corrupción, todo lo que el gobierno, todo lo que el sistema del anticristo quiera poner sobre vosotros, no va a tener efecto, no va a tener efecto, no va a tener efecto, no va a tener efecto. ¿Y sabe qué pasó? Que los jóvenes comenzaron a pasearse dentro del horno de fuego. Y Nabucodonosor se asombró, dijo: pero párate, ¿cuántos echaron allá adentro? ¿No echaron 3? Sí, rey, echamos 3. Es que yo veo un cuarto allá adentro. Yo veo 4 que se están moviendo. Y ese cuarto que se mueve, aleluya, tiene aspecto de hombre, pero no es de este mundo. Alabado, aleluya, parece un ser celestial. Alaba la gloria de Jehová. Por eso el salmista David decía: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios no los libró del horno, pero los libró del fuego. Dios no los libró del horno, pero los libró del fuego. A Daniel Dios no lo libró del foso de los leones, pero lo libró de los leones. Alaba la gloria de Jehová. Soja. Toca al que está a tu lado y dile: aquí no hay retroceso, aquí vamos para adelante. Aquí vamos para adelante. Porque tenemos que terminar lo que comenzamos. El mundo siempre nos va a poner presión. Pero la palabra de Dios es clara. ¿Cuál es el mandato? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquí no hay vuelta atrás. La iglesia primitiva tenía un sentir de mártir. Créamelo. La iglesia de la Edad Media, la iglesia del siglo XV, del siglo XIV, valga la redundancia, que los primeros 300 años de la iglesia cristiana fueron de persecución. Y los echaban a los cristianos en el anfiteatro romano. Ese anfiteatro que está en Roma, que todo el mundo va a ver. Si esas piedras hablaran, contaran de las alabanzas y de las adoraciones que salían de la boca de los cristianos cada vez que un león los desmembraba. Alguien puede adorar la gloria del Señor. Ay, 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 ay. Allí metían los cristianos. Los metían, amado, en hornos de fuego. Los metían en cavernas. Se los echaban a los leones. Los prendían en fuego para usarlos como antorcha en los caminos, amado, en el imperio romano. La iglesia atravesó por grandes persecuciones, pero la iglesia que Cristo estableció, que nació en un aposento alto, es una iglesia que nunca retrocede. La iglesia nunca tiene reversa. La iglesia fue diseñada para echar para adelante y para arriba, para adelante y para arriba, para adelante y para arriba. Por eso Pablo dice: yo prosigo al blanco. Esa frase prosigo, amado, Pablo dice: yo me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Por eso el apóstol Pablo lo que expresa, no se considera perfecto, pero ni ha llegado a la meta, sino que sigue adelante olvidándose de lo que quedó atrás y esforzándose por alcanzar el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? El premio del llamamiento celestial en Dios, en Cristo Jesús. Cuando Pablo habla, amado, de proseguir, de olvidar su pasado, Pablo se refiere a dejar, amado, atrás sus logros pasados y errores. Escuche esto, no para olvidarlos, sino para no aferrarse a eso.
Hay personas que están todavía acá, pero aferrados al mundo. Pablo dice, no, yo no me aferro a lo que yo dejé. Lo que yo dejé tenía privilegios, pero no me daba la felicidad. Lo que yo dejé me daba un buen estatus económico, pero no me daba el gozo. Porque hay quienes tienen dinero y no tienen nada, y hay quienes no tienen nada y tienen a Cristo y lo tenemos todo. ¿Alguien puede adorar la gloria de Dios? Lo voy a repetir. Hay quienes tienen dinero y no tienen nada, pero hay quienes no tenemos mucho, pero tenemos a Cristo y lo tenemos todo. Porque tú puedes perder la casa, puedes perder el trabajo, puedes perder la familia, puedes perder todo, pero si no pierdes a Cristo, no has perdido nada. No has perdido nada, no has perdido nada, no has perdido nada. Por eso Pablo dijo, yo no me olvido de lo que olvido lo que quedó atrás. No para ignorar lo que yo era, yo sé quién yo era. Lo que pasa es que yo no vivo aferrado a eso. Yo sigo avanzando porque es necesario olvidar lo que ha quedado atrás, tantos errores como los logros pasados, para no dejarse, amado, que se desviar del objetivo del presente. Nosotros no podemos estar mirando para atrás. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. El pueblo de Israel no llegó a la tierra prometida porque estaban mirando atrás. Allá en Egipto comíamos ajo y cebolla, pero allí estábamos mejor. Y no llegaron a la tierra prometida. Tuvieron 40 años dando vuelta en el mismo lugar. Y entró la segunda generación de ellos. Aleluya. Entró la iglesia de Josué. Porque la iglesia de Moisés era una iglesia quejona. Era una iglesia que todo lo imposibilitaba, que todo se quejaba. Pero la iglesia de Josué era la iglesia que decía, vamos a conquistar. Porque aunque hay gigantes allá, pero Dios nos dio esa tierra. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? O somos de la iglesia de Moisés o somos de la de Josué. Tú defínete en esta hora. Nosotros no podemos vivir, amado, vivir una vida exitosa en el presente y en el futuro, atados por cosas del pasado. No podemos vivir. Por eso Isaías dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz, no lo conoceréis. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en las soledades. Alabado sea la gloria de Dios. Pablo dice, yo prosigo, lo que indica una acción a continuar con propósito hacia la meta. O sea, proseguir es accionar, amado, al llamado de Dios. Hay muchos que han comenzado, pero se han quedado a mitad. Y esto es a todo, amado hermano. Yo siempre se lo digo a las iglesias. Iglesias, nosotros no le podemos servir a Dios por lo que Él nos pueda dar. Nosotros no podemos servirle a Dios, amado, a raíz de condiciones. Nosotros tenemos que servirle a Dios a ciegas. Haiga o no haiga. Salve o no salve. Porque la misma Biblia dice que el que quiera ganar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de Jesucristo, la va a ganar. ¿Sabe qué significa eso? Amado, que morir por Cristo es ganancia. Pablo lo dijo, para mí es vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque hay un premio, hay una recompensa. Nosotros no estamos corriendo en vano, iglesia. Todo lo que vemos aquí es efímero, todo esto va a pasar. Por eso Pablo habla de un premio celestial. O sea, el objetivo de Pablo es el trofeo que ofrece Dios por medio de Cristo, que es que un estado de vida en Cristo más allá de lo terrenal. Esta vida es efímera. Esto aquí va a pasar. Todo va a pasar. Todo. Pedro dice que los elementos que están en el mundo están reservados para ser consumidos y pasados por fuego. Todo esto va a pasar.
Esta vida pasa, las glorias pasan, las riquezas pasan, los bienes terrenales pasan, la belleza de la juventud pasa. ¿No nos hemos dado de cuenta? Por más cirugías que te haga, las arrugas te van a ganar. Te van a ganar las arrugas. Por más cremas que uses, las arrugas te van a ganar. Porque eso es genética, eso es biología, eso es parte de la vida. Eso es inevitable. Por más cirugías que hagan y te estiren, que aunque el ombligo te llegue acá a la frente ya de tanto estiramiento. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Perdonen, amado hermano, lo radical, ¿verdad? Perdone que sea tan radical. Pero hay gente que ya no aguanta más jalones. Ya el ombligo está acá en el cuello. Hermano, ¿qué usted tiene allá? Es el ombligo que ya lo tengo acá arriba. No, por más estirones, amado, la vejez va a llegar. Y va a llegar la muerte con ella, porque eso es parte, eso es ley de vida. Eso es inevitable. Y no es que no, y yo no quiero decir con esto que vivamos descuidados. No, hay que cuidarse el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, que es este cuerpo. Hay que cuidarlo, hay que darle buena comida, hay que darle descanso, hay que tratarlo bien. Claro. No quiero decir, no, viva descuidado, que como quiera nos vamos a morir. No, amado, hay que cuidarse la alimentación, el azúcar, todas esas cositas que sabemos, hay que cuidarla. Para que después no estemos metidos en los hospitales gastando, amado, miles de dólares en medicina. Tenemos que tener, ¿verdad?, ser cuidadosos en eso. Pero la realidad es, amado, que todo va a pasar en esta vida. Pero cuando pasemos más allá de lo terrenal, entonces ¿qué vamos a vivir? Una vida eterna. Eterna, esa es eterna. Denle palmas al Señor. Nosotros no estamos corriendo aquí en vano. Estamos corriendo por una corona de vida eterna. Alaba la gloria de Dios. Estamos corriendo, amado, por un premio. O sea, vamos a ser recompensados. Porque después que vamos a empezar la vida, cuando partamos de este mundo, es que entramos en vida eterna. Y en una vida que allí no va a haber dolor, allí no va a haber arruga, allí no va a haber dolor de cabeza, allí las canillas no te van a doler, allí no va a haber diabetes, allí ya no va a haber alta presión. Alaba la gloria de Jehová. Allí el ciego va a ver, el cojo va a caminar. Alaba la gloria de Jehová. El mudo va a hablar. Alguien puede adorar la gloria de Dios. Aleluya. Allí no va a haber lágrimas, porque Dios enjugará nuestras lágrimas. Alabado sea la gloria de Dios. Por eso yo no sé lo que tú estás pasando, pero cuando tú piensas en esto, amado, llegamos a una conclusión que vale la pena sufrir. Aleluya. Por eso Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 8, amado, verso 18, que esta leve tribulación momentánea no se comparará con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. ¿Alguien puede adorar la gloria de Dios? Aleluya. Pablo dijo, aunque mi presente sea difícil, miramos hacia la gloria venidera. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 13 verso 14 dijo, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Por eso nosotros, amados, no podemos retroceder, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Somos de los que vamos para adelante como el elefante, pero sin trompa. Aquí no hay vuelta atrás. Aquí vamos para adelante. Y hay que ser violento en esa decisión. Por eso dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. Pero la versión del 1500 dice los violentos. Los violentos. Y no es una violencia de agredir a nadie, no. Es una violencia espiritual. A mí no hay quien me pare. A mí no hay quien me detenga. La reversa se quebró cuando vine a Cristo. Yo soy como el avión, para adelante y para arriba. Aleluya. Para atrás y para agarrar impulso. Alguien puede decir amén en esta hora. Alguien puede decir gloria a Dios.
Esto es una decisión determinante en nuestra vida. Los problemas van a llegar. Es más, tener problemas es evidencia de que estamos vivos. Porque déjame decirle algo, hasta estar vivo es un problema. Pero estamos vivos en Cristo. Y no es lo mismo estar vivo sin Cristo, aparentando que se está vivo porque se está muerto, porque el que está sin Cristo no vive, tiene insistencia. Pero es mejor, amado hermano, estar con Cristo y pasar lo que tengamos que pasar, pero agarrado de Dios. Yo he conocido personas. En esta semana pasada estuve aquí en el centro de Los Ángeles comprando un material. Y hace tiempo no veía a esa hermana. Abro este paréntesis para irnos. Perdonen, hermano, por los minutos que le agarré extra. Pero fíjese, amado. Y no veía, hace como 2 años no veía a la hermana. Y la vi un poquito decaída. Yo, hermana, ¿cómo está? Me dijo, pasé por un cáncer, me dieron quimioterapia. Y en medio de la quimioterapia, mi hijo se fue a mi país de vacaciones y allá me lo asesinaron. Un muchacho joven, profesional, con una vida por delante, le fueron a quitar su carro y hubo, parece que un forcejeo, y le quitan la vida al hijo. Y me enseñó fotos de su hijo. Y yo, hermana, por favor no mire esas fotos. Y ella me dijo, yo las puedo mirar, hermano Benji, porque ya yo perdoné a los que mataron a mi hijo. Y mi hijo está en los brazos del Señor. Ya Dios me sanó. Ahora, si esto me hubiese agarrado a mí sin Cristo, yo no sé qué hubiese sido de mi vida. Posiblemente yo me iba detrás de Él. Pero gloria a Dios por mi Cristo, que me ha dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que me ha ayudado a seguir adelante. Aleluya, me ha ayudado en medio del dolor a seguir caminando, a seguir peleando y a seguir creyéndole a mi Dios. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo. Todo lo puedo. Pónganse sobre sus pies, mis amados. Todo lo puedo en Cristo. Porque Él, diga conmigo, Él es el que me fortalece. ¿Qué hubiese sido de nosotros si Cristo no nos hubiese alcanzado? Si ese problema que tú estás pasando te hubiese agarrado sin Dios. Si esa pérdida, ese abandono, esa traición te hubiese agarrado sin Dios, la historia hubiese sido diferente. Pero ¿por qué estás aquí? Porque Dios te ha dado la unción y te ha dado la capacidad de tu caminar por encima de las tormentas y las adversidades. Porque Dios te ha dado la paz y la fortaleza para que tú prosigas al premio y al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro.